El comienzo de un nuevo año nos puede llevar a la reflexión. Y esta sería cómo ha vivido el ser humano en la tierra durante todos estos tiempos de su existencia. Hemos avanzado mucho en cuestiones de ciencia, de tecnología, de economía, de desarrollo, pero el ser humano sigue encadenado a sí mismo. Sigue en contradicción a la propuesta de Dios para el cual fue hecho. En estos días, el análisis, mirar si el ser humano ha logrado ser feliz. Como dije, sigue encadenado a sí mismo y no puede avanzar en cuanto a su desarrollo en lo espiritual, porque esta no ha sido su propuesta. El ser humano trabaja su entorno, pero no trabaja en su interior, en sí mismo, en lo que necesita, en lo que padece. Nos lleva pues a considerar que el ser humano todavía vive encerrado en sí mismo y esto le produce el mal generacional, porque esto es desde la creación en lo que se llama la soledad. Y la soledad es una situación que enferma, que desespera y agobia. Enferma porque desencadena depresión, ansiedad, riesgo de afección cardíaca y de accidente cerebrovascular. Desespera porque pierde toda esperanza y no quiere luchar por sus ideales, por sus necesidades, por sus intereses. No le importa su vida en muchos casos. Puede volverse perezoso, ocioso, desocupado e irresponsable. Y le agobia cuando es consciente de no poder superar estos estados. Veamos un poco más desde lo que padece el alma. La soledad bloquea o inactiva los pensamientos, altera los sentimientos y aflora males emocionales. Y desde lo espiritual siente un abandono, un desprecio por sí mismo, un desinterés por vivir como debía ser. Este tipo de soledad anula a la persona y es que llegar a este estado es porque se ha sentido incomprendido, rechazado, despreciado y mantiene una inseguridad. Todas estas experiencias se resumen en la falta de Dios. Y cuando hablo de la ausencia de Dios, quiero decir falta de comprender su presencia, su existencia y su deseo de acompañar a todo ser humano para que éste no esté solo. Dios, conociendo a hombres y mujeres y estas maneras de vivir, propone a su Hijo Jesús para que se encarne en la tierra y asuma el rol del Emmanuel, es decir, Dios con nosotros. Ante esto, presento un tema que he titulado La soledad, un mal del alma que tiene cura. El primer punto que quiero presentar en cuanto a este tema es Dios ve la soledad del hombre. En el capítulo número 2 de Génesis, versículo 18, Dios expresa una frase muy significativa que va a tener repercusión en toda la existencia del ser humano. Y esa frase es: no es bueno que el hombre esté solo. En este versículo se entiende que Dios percibió lo que sentía el hombre en su alma, porque es que la soledad es un sentimiento que solo se alberga en el alma y se expresa en todo el ser humano. Dios, con ese conocimiento, ve al hombre abandonado, desamparado, y lo ve ensimismado ante ese mundo que lo rodea, que no conoce, y así pasa con todos los seres humanos, el mundo que nos rodea, el mundo que no conocemos, y que a pesar de tener toda una naturaleza a su favor, para su control, para su beneficio, Adán se siente solo
siente que le falta algo, que le falta compañía, que le falta un ser del alma, que aquí es lo más interesante, un ser para que lo acompañe porque se siente desamparado, abandonado, se siente solo. Y aquí Dios va a entender la situación del hombre y va a empezar a conocerlo desde esa perspectiva de el sentimiento de su espíritu, de cómo se expresa el espíritu del hombre y cómo lo hace pedir presencia de un acompañamiento para su alma, para su espíritu. Un acompañamiento que lo haga sentir con alguien que le va a ayudar siempre, que va a estar con él siempre. Por supuesto que si analizamos este texto, es cuando Dios entonces dispone que haya una cantidad de seres y dentro de esos una mujer muy especial que va a servir para el acompañamiento físico, el acompañamiento mental, pero va a quedar faltando la presencia de alguien que lo acompañe espiritualmente. Y esto lo vamos a ver en el desarrollo de este tema que estoy presentando. La soledad es un sentimiento espiritual. Definitivamente el hombre y la mujer no pueden llenar el espacio que hay en el alma con bienes, con dinero, con placeres, porque es un sentimiento que tiene única y exclusivamente el deseo de tener a su creador dentro, de compartir con aquel que tiene la misma esencia espiritual. Por eso el hombre se va a sentir solo y se sentirá solo porque no tiene ese ser dentro, ese ser que va a permanecer con él en la buena, en la mala, lo va a ayudar a manejar sus intereses y le va a ayudar a considerar su vida de una manera mucho más sabia. Entonces Dios considera que es necesario que el hombre intente conocer a ese Dios, que lo escuche y lo obedezca para que haya una identidad, para que haya una relación, para que haya un acompañamiento que le sirva para su propio vivir. También podemos considerar, y hay una cita en el Salmo 27:10, que el hombre en verdad siente que necesita recurrir a alguien, necesita entender que si todos los seres que le rodean le abandonan, le dejan, le rechacen, hay un ser que siempre está dispuesto a recibirle, a acompañarle, a vivir con él y para él. Veamos lo que nos dice el Salmo 27, versículo 10. Aunque mi padre y mi madre me dejaran, con todo Jehová me recogerá. Es la expresión del salmista, que también podríamos decir que es la expresión de todo ser humano racional, que piensa, que analiza, que considera que Dios es un ser permanente, es un ser incondicional, es un ser que está allí siempre presente, que el hombre requiere conocerle, que el hombre necesita saber de Dios para pedir su compañía, para llegar ante el Altísimo y decirle estas palabras: aunque los demás me abandonen, aunque los demás me dejen, yo sé que tú me vas a recibir. Ahora, no es necesario que le abandonen los seres queridos. Es necesario entender, y ese es el interés que tiene el salmista, que recurrir a Dios debe ser el deseo de cada alma, de cada espíritu, aunque estemos rodeados de personas muy queridas, por supuesto, familiares muy especiales para nosotros, a pesar que tengamos recursos para vivir de una manera de bienestar completo, pero Dios es necesario para existir. Y cuando digo existir con ese énfasis, es porque
si estamos con Dios, si Dios está en nosotros, se va a producir una mejor vida para cada uno. Vamos a tener una facilidad de manejo de nuestra existencia. Veamos el segundo punto donde encontramos la orfandad del hombre. Ahora recurrimos a este sentimiento que el hombre siente a veces en algunos momentos difíciles, pero que está allí latente, la orfandad. Y este es un sentimiento que está en el alma. Allí está latente, allí está oculto, allí permanece y que de pronto puede aflorar en un momento determinado, porque la soledad, el desamparo, la orfandad viene a pesar de la condición social y de la condición familiar. Es algo intrínseco, es algo muy personal, es algo de cada uno que se siente muchas veces ese estado de soledad, de desamparo, de agobio, de falta de compañía. En el libro del Evangelio de Juan, capítulo 14, versículo 18, dice: no os dejaré huérfanos, vendré a vosotros. Por supuesto que esta frase tiene mucho que ver con la venida del Espíritu Santo, estas palabras de consuelo y de aliento a los apóstoles, porque el Señor Jesucristo va a partir. Primero pasará por la muerte, luego la resurrección y seguidamente ascenderá a los cielos y los discípulos se van a quedar solos, van a estar sin su presencia. Y el Señor Jesús considera que este estado de orfandad de los discípulos en aquel entonces se puede tomar para generalizar el estado de toda persona que no tiene la presencia de Dios, la presencia de Jesucristo, la presencia del Espíritu Santo. Es cierto que cuando hay este tipo de orfandad, los seres queridos no pueden llenarla, no pueden ofrecerle la compañía, no logran ese anhelo que tiene el alma. Ya dijimos que el alma anhela con desesperación, diría yo, la compañía de Dios, la presencia de Dios, la compañía de Dios, y no se satisface con otras expresiones, con cosas, con proyectos, con anhelos materiales del ser humano. Por supuesto que esta orfandad solo la puede llenar la presencia de Dios en el ser humano. Veamos el tercer punto, lo que Dios ha querido hacer desde el principio, pero ahora de una manera muy especial, es la presencia del Emmanuel, es la compañía espiritual perfecta. En el Evangelio de Mateo capítulo 1 versículo 23 dice: he aquí una virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel. Jesucristo viene precisamente para que el ser humano conozca de cerca, conozca de una manera visible, experimente, como en aquel entonces y hoy en día también, la presencia de Jesucristo. Es como Dios, en su amor por el ser humano, le va a facilitar el conocer el cómo el alma puede llenarse, puede satisfacerse y no estar sola. Emmanuel significa Dios con nosotros. En otras palabras, ya no es el Dios de los cielos únicamente. Ahora es el Dios de la tierra, el Dios de los seres humanos, el Dios presente, el Dios que puede ser alcanzado, el Dios que puede venir al corazón. Y esto es lo más hermoso que podemos analizar de parte de Dios. Considera el Altísimo que debe hacer algo para que el hombre pueda llenar su vida. No sentirse solo, no sentirse abandonado, no sentirse huérfano.
ahora se puede acceder a la presencia de Jesucristo para hacer desaparecer ese sentimiento de soledad. Eso lo va a hacer el Emmanuel. Va a traer un mensaje, va a enseñarnos el cómo es Dios y cómo Dios quiere que lo involucremos en nuestras vidas. Sea Él parte de nosotros, que el hombre no tenga una idea de Dios, sino que tenga su presencia, tenga sus experiencias, tenga sus vivencias. Y esto es lo más hermoso de parte de Dios para la humanidad. Dios quiere que el hombre llene su alma con su presencia. Por eso el Emmanuel es muy importante, muy significativo, muy apropiado para este tipo de sentimientos contrarios que experimenta el ser humano. La soledad. No más soledad cuando hay un ser presente que se llama Emmanuel, Dios con nosotros. La pregunta aquí, y es muy válida para la continuación de la comprensión de este mensaje, es ¿cómo hago para que el Señor Jesús me acompañe? Para que Dios entre a mi corazón, para que mi soledad me abandone. Esta respuesta o la respuesta la vemos o la encontramos más bien en el Evangelio de Juan, capítulo 14, versículo número 23. Respondió Jesús y le dijo: el que me ama, mi palabra guardará, y mi Padre le amará, y vendremos a él y haremos morada con él. Esta es la respuesta a quien tiene esa inquietud de hacer que la soledad desaparezca de su vida. Que no haya ese sentimiento de abandono, de desamparo, de orfandad. Que Jesucristo vea que el ser humano pone su afecto, pone su cariño en él. Que le ame. Y la Biblia dice con todo el corazón, con toda la mente, con toda el alma, con todas las fuerzas. Es un amor especial que el Señor Jesucristo pide que se le brinde. Es un amor por encima del amor que le damos a nuestros seres queridos. Es un amor que le damos a Él porque Él va a ser muy significativo para nuestra vida. Seguir las Escrituras es aprender a conocerle, a saber cómo quiere ser amado, cómo quiere ser adorado, cómo quiere ser servido. Por eso nos hace esa recomendación: mi palabra guardará. La respuesta entonces, cuando cumplimos estos dos requisitos, hablemos así, es que el Padre Santo, Dios, el Altísimo, el Creador, nos va a amar de una manera muy especial a aquellos que ponen su interés, su amor y hacen lo que dice su palabra. Dios va a tener una consideración mucho más amorosa sobre estos que están buscándole de esta manera. Entonces Jesucristo nos hace la promesa: vendremos a Él y haremos morada con Él. La morada es nuestra alma, es nuestro espíritu. El Señor Jesucristo promete que vendrá a vivir con nosotros, será nuestro compañero, será el Dios nuestro, será aquel que llena los vacíos, aquel que hace que no haya más soledad ni desamparo y nos hará bien para vivir de una manera muy especial. En el Evangelio de Mateo capítulo 28 versículo 20 es otra de las expresiones que el Señor Jesucristo tiene para quienes se interesan en la presencia de Jesucristo en su corazón y en su vida sobre todo. Dice la última frase: y he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Otra promesa muy interesante que hace el Señor Jesucristo a sus seguidores, a aquellos que han puesto su esperanza, su anhelo y le han pedido que sea su Señor y su Salvador.
hará presencia todos los días hasta el fin del mundo. En otras palabras, no habrá más soledad porque Jesucristo está allí acompañando permanentemente en todas las etapas y todas las situaciones de la vida de aquellos que, al escuchar las Escrituras, han hecho conforme a lo que Dios ha querido hacer. Como conclusión a este mensaje tenemos, en verdad, el hombre pasa por episodios de soledad y estos episodios se manifiestan porque no logra alcanzar la plenitud de la compañía de Dios. No tiene al Señor en su corazón, en su vida. Tenemos que aprender que el ser humano anhela la presencia de Dios, pero no se dispone a pedirla. No se interesa probablemente por saber cómo es que Dios hace presencia en su alma, en su corazón. El hombre pues siente una orfandad porque le falta a su Creador, que le dio de su espíritu, y ese espíritu debe fundirse con el Espíritu de Dios. La promesa del Emanuel, cumplida hace más de 2000 años, es Dios con nosotros. Dios desea que cada uno pueda entender su palabra y que le pida al Señor Jesús que haga presencia, que haga morada en el corazón, que es lo más importante. El Señor Jesús promete estar allí siempre y cuando la persona le ame, como dice su palabra, y obedezca su palabra. Dios tiene grandes cosas por hacer en la vida de aquellos que, entendiendo las Escrituras, le solicitan su presencia, y entonces el alma llena con el Espíritu Santo ya no sentirá más soledad, ya no tendrá más estado de depresión, de miedo, de abandono, porque el Señor está dentro. El Señor es en la mejor compañía. Aplicación. Hoy hemos visto a través de las Sagradas Escrituras que el hombre desde el principio de su creación se ha sentido solo. Y ese sentir fue conocido por Dios. Y Dios ha querido llenarle para que no tenga esos sentimientos. Sin embargo, el hombre ha luchado por rodearse de cosas, de personas, creyendo que así va a encontrar el acompañamiento que necesita. Pero la Biblia nos enseña que el alma solitaria, el alma abandonada, el alma en orfandad, solo la presencia de Dios facilita el desaparecer de aquellos sentimientos que le hacen padecer una soledad. Hoy la palabra de Dios ha hablado a tu corazón. Si eres una persona que siente soledad, que siente desprecio de los demás, que los que te rodean no te satisface a nivel del alma, puedes hacer una oración y decirle al Señor Jesucristo, siguiendo su palabra, que tú le amas, que tú has aprendido que debes amarle con todo el corazón, con toda la mente, con todo el alma, y que tú estás dispuesto o dispuesta a amarle. Segundo, que tú quieres aprender de su palabra, seguirla, y quieres obedecerla, que es lo más importante. Y lo otro, pedirle al Señor Jesucristo, ven a mi corazón, acompáñame, quiero tu presencia, quiero que seas mi Señor y mi Dios. Esto dará como resultado el acompañamiento de Jesucristo, de su Santo Espíritu, para que tú vivas mucho mejor. Haz esa oración y verás cómo Dios empieza a darte manifestaciones de su presencia, de su guía, de su amor y de cómo quiere que tú vivas. Que la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo caiga sobre cada uno de nosotros. Amén. Amén.